Este programa es por cortesía de Radio Paz El Salvador. Legado nos dejó, a nombre devolvió derecho y dignidad, amar la vida hasta el final. Homilías de San Óscar Romero, un programa que te sumerge en las enseñanzas de este venerable santo, un tesoro espiritual y un legado de gran valor para el mundo. Exploremos juntos su mensaje de amor, justicia y defensa de los derechos humanos. Ahora comienza Homilías de San Óscar Romero. La Asociación de Empresarios de Autobuses también me suplican expresar sus quejas ante las injusticias de que son objeto y su afán de servicio. Solicitan que se les proporcione una tecnificación de un sistema que verdaderamente sea ayuda para este servicio que ellos prestan al pueblo. Abogan por alternativas como cooperativización o nacionalización y terminan con algo que me preocupa. Dice que el lunes 21 tuvimos asamblea y resolvieron que de no resolvérseles sus cosas tendrían que ir a la huelga. Me solidarizo también con el señor Juan Francisco Serna Rodas, que me pide que se haga una retractación a las personas que pusieron su nombre entre los que componen la UGB. Para él es una calumnia muy peligrosa y ojalá que a través de esta voz suene su explicación y aclaración de que no tiene nada que ver con esa organización criminal. Quiero terminar este pliego de solidaridades con un nuevo llamamiento en favor de los secuestrados, principalmente don Jaime Gil Argüello, el señor Dunn, ex embajador de Sudáfrica, el señor Jaime Batle, el señor Mackenty. Ya pasa mucho tiempo y creo que hay que abrirse a las capacidades de negociación, siempre buscando, como en todo diálogo, la dignidad del hombre. Esta es la orientación de la Iglesia, los derechos del hombre, ante los cuales no hay que encapricharse con cosas imposibles, sino saber subordinar a la dignidad del hombre, sea quien sea, porque es hijo de Dios, cualquiera otra exigencia y estrategia. Han sido muchos los actos de violencia en esta semana y todo quiero sintetizarlo en el comentario pastoral con que quiero terminar acerca de la masacre del 22 de enero. Una vez más tengo que lamentar el que continúe la represión en contra de un sector del pueblo salvadoreño y se trate de encubrir la verdad de estos hechos sangrientos. Por ello me vi obligado a nombrar una comisión que investigara cómo sucedieron estos acontecimientos para poder dar ahora un juicio pastoral sobre ellos. Los hechos. La conclusión a la que llegó esta comisión después de haber oído testigos presenciales fidedignos y de haber platicado con numerosos corresponsales extranjeros que se encontraban en el lugar de los hechos es la siguiente. Primero, la manifestación convocada por la Coordinadora Nacional de Organizaciones Populares de Masas se estaba realizando en una forma pacífica y ordenada. Esta actitud desde un principio contrastó con la actitud provocadora de la derecha, a la que la misma Junta de Gobierno culpó como causante del desorden. Antes de que se iniciara la balacera, desde una avioneta se estuvo arrojando veneno contra los manifestantes. Los efectos de esta acción criminal no fueron tan graves porque los participantes en la manifestación pudieron contrarrestarlos y fueron favorecidos por hallarse al aire libre. También fue provocativa la actitud de algunos guardias nacionales que se encontraban en el interior del Palacio Nacional.
Cuarto, hay una gran convergencia de opiniones en señalar a estos guardias nacionales en el Palacio Nacional como los responsables de la balacera. Quinto, algunos de los manifestantes defendieron a sus compañeros disparando también con armas de fuego. Sexto, el saldo fue de 21 muertos y 120 heridos. Aunque sí hubo posteriormente acciones de repudio por parte de algunos miembros de las organizaciones populares, quemas de autos, saqueos, la mayoría de ellos no se dejaron provocar como tal vez hubieran deseado los de la derecha, sino que se refugiaron en templos o edificios cercanos y varios miles, sin dispersarse, se fueron a proteger ordenadamente en el recinto de la Universidad Nacional. Octavo, esto último provocó el que las Fuerzas Armadas durante la noche cercaron la universidad para, según la versión de la Junta, protegerlos de ataques de la derecha e impedir que desde este centro de estudios enviaran miembros de las organizaciones populares a realizar desórdenes en las zonas residenciales. El cerco militar se mantuvo hasta el miércoles 23 a mediodía. Durante este tiempo hubo frecuentes disparos desde fuera y dentro de la universidad, lo que a muchos les causó la impresión de que las Fuerzas Armadas pensaban violar otra vez la autonomía universitaria. Noveno, toda la información radial de estos acontecimientos fue controlada por el gobierno, quien ordenó se mantuvieran por más de 48 horas las emisoras de radio en cadena nacional difundiendo solo la versión oficial. Décimo, la prensa nacional publicó solo fotografías de los manifestantes que andaban armados, pero no de las actitudes de la derecha ni de la Guardia Nacional que los agredieron. Sobre estos hechos quiero formular mi juicio de carácter pastoral. Ante estos hechos tan dolorosos y ante los demás hechos trágicos de esta semana manchada de tanta violencia, algunos de los casos los acabo de mencionar, quiero en primer lugar dirigirme a todos sin excepción los familiares de las víctimas y a los que resultaron heridos o golpeados para comunicarles la palabra de esperanza del Evangelio y la solidaridad pastoral y la oración de nuestra Iglesia. Como pastor y como ciudadano salvadoreño, me apena profundamente el que se sigan masacrando el sector organizado de nuestro pueblo solo por el hecho de salir ordenadamente a la calle para pedir justicia y libertad. Estoy seguro que tanta sangre derramada y tanto dolor causado a los familiares de tantas víctimas no serán en vano. Es sangre y dolor que regará y fecundará nuevas y cada vez más numerosas semillas de salvadoreños que tomarán conciencia de la responsabilidad que tienen de construir una sociedad más justa y humana y que fructificará en la realización de las reformas estructurales audaces, urgentes y radicales que necesita nuestra patria.
El grito de liberación de este pueblo es un clamor que sube hasta Dios y que ya nada ni nadie lo puede detener. A quienes caen en la lucha, con tal que sea, con sincero amor al pueblo y en busca de una verdadera liberación, debemos considerarlos siempre presentes entre nosotros, no solo porque se mantienen en el recuerdo de los que continúan sus luchas, sino también porque la trascendencia de nuestra fe nos enseña que con la destrucción del cuerpo no termina la vida humana, sino que esperamos que por la misericordia divina es tras la muerte cuando los hombres alcanzaremos la liberación plena y absoluta. Las liberaciones temporales siempre tendrán que ser imperfectas y solo tienen validez, y vale la pena luchar por ellas en cuanto reflejan en la tierra la justicia del reino de Dios. También me parece desproporcionado y por tanto injusto el haber amordazado al pueblo imponiéndole por tanto tiempo la cadena nacional de radio. Hasta ahora, la prensa y la televisión generalmente solo han difundido la versión oficial y otras versiones que interesadamente encubren la participación de la derecha y de los cuerpos de seguridad y quieren dar la impresión de que los causantes de tantos muertos y heridos fueron los manifestantes que andaban armados. Ante el horroroso saldo de sangre y violencia que nos deja esta semana, quiero hacer, en nombre del Evangelio, un nuevo llamamiento a todos los sectores salvadoreños a dejar los caminos de la violencia y a buscar con mayor empeño soluciones racionales de diálogo que siempre son posibles mientras los hombres no renuncien a su propia racionalidad y a su buena voluntad. Se ha comprobado una vez más que la violencia no construye, sobre todo la violencia de una derecha recalcitrante que instrumentaliza la violencia represiva de la Fuerza Armada para violar en su favor los sagrados derechos humanos de la expresión y la organización que el pueblo ya sabe defender. A esta violencia intransigente de la derecha, vuelvo a repetir la severa admonición de la Iglesia cuando le hace culpable de la cólera y de la desesperación del pueblo. Ellos son el verdadero germen y el verdadero peligro del comunismo que hipócritamente denuncian. A la violencia de la Fuerza Armada debo recordar su deber de estar al servicio del pueblo y no de los privilegios de unos pocos. Quisiéramos ver que reprimen con igual furia la subversión de la derecha, que es peor de criminal que la de la izquierda.
y que puede ser mejor controlada por las fuerzas de seguridad. Recuerden que el soborno, aunque sea de millones, envilece, y que la complicidad en el atropello de los derechos humanos y la venganza desproporcionada debilita las fuerzas del gobierno, al que deben acuerpar en sus nobles anhelos de cambios, a que acrecienta la cólera del pueblo y sacrifica en aras del egoísmo de otros la vida, el honor y la tranquilidad de muchos hombres y hogares que son igualmente queridos porque son también de nuestro mismo pueblo. A la Junta de Gobierno debo decir con mi pueblo que es urgente demostrar con el cese de la represión que es capaz de controlar los cuerpos de seguridad que hoy parecen tener un gobierno paralelo que está haciendo mucho mal a la Junta. Cada día que pasa marcado por la represión de los cuerpos de seguridad es un nuevo debilitamiento del gobierno y una nueva frustración del pueblo. Finalmente, las organizaciones populares que dieron esta semana una demostración de madurez y sensatez al no dejarse provocar, sino retirarse con dignidad, han experimentado la superioridad y eficacia de la razón sobre la violencia. Han comprobado con esa actitud que la Iglesia tiene razón cuando enseña que una ideología que se apoya en la violencia está demostrando su propia debilidad. Esta misma Iglesia que defiende el derecho de organización y apoya todo lo justo de sus reivindicaciones, no puede estar de acuerdo con las violencias desproporcionadas de las fuerzas de la organización, ni con sus estrategias de destrucción y de crueldad que las hacen igualmente represivas que sus fuerzas antagónicas, ni con una ideología cuando ellas atentan contra la fe y los sentimientos de nuestro pueblo. Y en cambio, espera de ustedes, los organizados, que sean fuerzas racionales de política para el bien común del pueblo. Hacer la revolución no es matar a uno que otro hombre, porque solo Dios es dueño de la vida. Hacer la revolución no es hacer pintas en las paredes ni gritar desaforado en las calles. Hacer la revolución es reflexionar proyectos políticos que estructuren mejor un pueblo justo y de hermanos. Finalmente, en mi apreciación pastoral, relato cuál ha sido la intervención de la arquidiócesis en esta situación. Además de estas reflexiones y denuncias proféticas, el Arzobispado de San Salvador, por razones humanitarias y a petición de la Comisión de Derechos Humanos, albergó a varios de los campesinos que se protegieron de la balacera en Catedral y El Rosario y posteriormente fueron trasladados por la Cruz Roja. Estuvieron en el local del arzobispado hasta que tuvieron garantías de poder regresar a sus hogares sin ser reprimidos. También yo personalmente sugerí varias veces al gobierno que quitaran la cadena nacional de radio, sobre todo porque mientras las radioemisoras particulares estuvieron funcionando independientemente, ofrecieron un magnífico servicio social, dando los nombres de los heridos y muertos e informando con pluralismo desde el lugar de los hechos. Yo quiero repetir aquí lo que tanto he insistido, de que
no se trata de quitar al pueblo los medios de comunicación, sino de hacer que el pueblo tenga criterios para usar los medios de comunicación, que sepan leer, que sepan oír la radio para no creer todo lo que se dice, y así no hay necesidad pues de que nos encadenen, sino que cada hombre sea el criterio de su propia verdad. Acepté la petición de la Junta de Gobierno de formar una comisión que junto con la Cruz Roja y la Comisión de Derechos Humanos facilitara el que al disolverse el cerco militar en torno a la universidad salieran pacífica y ordenadamente los miles de personas que se encontraban allí dentro sin haber comido durante más de 24 horas. Los representantes del arzobispado, junto con los miembros de la Comisión de Derechos Humanos, además de cumplir esta misión, comunicaron directamente a la Junta de Gobierno la versión que parece más verosímil sobre los sucesos del 22 de enero y pidieron a la misma Junta garantizara la no intervención de los cuerpos de seguridad en el entierro de los caídos ese día, petición que fue aceptada y cumplida. Ese mismo día celebramos con los sacerdotes una solemne misa de cuerpo presente en la catedral por los muertos de este triste suceso. Queda pues constancia de que la voz de la Iglesia ha protestado por la masacre irracional del 22 de enero y pide a la Junta de Gobierno que investigue, pero con eficacia, y sancione a los responsables, que purifique los cuerpos de seguridad e impida más eficazmente que actúen en forma represiva e injusta, y que indemnice a las familias de las víctimas junto con las de los desaparecidos por motivos políticos en anteriores o en el actual gobierno que fueron capturados por los cuerpos de seguridad. Y como decíamos, la homilía, que es la aplicación de la palabra de Dios para iluminar la realidad, creo que ha cumplido su misión en esta mañana y solo falta una cosa, lo que la homilía pretende: acercar esas realidades y esos hombres que reflexionan a adorar al verdadero Dios, a unirnos en el sacrificio eucarístico del Señor, y desde el fondo de nuestra alma oremos y pidámosle al Señor que salve a nuestra patria y que dé a los hombres salvadoreños la capacidad de su razón y de su buena voluntad para que encontremos caminos que no sean de sangre y de dolor, sino los caminos que Dios nos ha señalado al hacernos seres racionales. Este programa fue por cortesía de Radio Paz El Salvador. Un legado nos dejó.